Nuestro Dios está vivo, no está muerto. Él vino para salvar, para liberar, para sanar. Y qué interesante, qué importante, qué impactante realmente creer con todo grano de nuestro ser que el que existió en la creación del mundo, el verbo, la palabra de Dios, la palabra pronunciada por Dios, el poder de Dios presente en la creación, vino al propio mundo que Él creó. ¿Te parece increíble? A mí sí. Que tanto amó Dios al mundo que envió su único hijo. A mí me parece absolutamente increíble ese precio del amor de Dios para redimirnos, para salvarnos. Y uno dice, pero ¿por qué fue necesario eso? ¿Pero por qué Cristo tuvo que venir? ¿Por qué tuvo que sufrir? ¿Por qué tuvo que llegar al vientre de la Virgen Santísima? En la plenitud de los tiempos, Dios siempre prometía la liberación del pueblo de Dios, siempre. Pasó miles de años donde la relación estaba rota, donde no había manera de comunicarse Dios con el hombre, Dios con el corazón del hombre. El hombre con su Dios estaba rota. El pecado provocó esa separación. Y llegó a plenitud de los tiempos que el ángel aparece a la Virgen Santísima y le propone, le pregunta, le pide su permiso y le dice, tú eres la elegida para ser la madre de nuestro Salvador. Imagínense que todo el mundo se detuvo, todo el cielo se detuvo, esperando la respuesta de la Virgen Santísima, esperando su sí. Y ella escuchó esa palabra. Me imagino que lo escuchó con admiración, como se relata en el evangelista San Lucas. Y dice, pero ¿cómo puede ser eso? Y ella con mucha valentía y mucho amor para nuestro Dios y queriendo hacer su voluntad plena de Dios, ella pronunció la palabra, que se haga en mí según su palabra. Y ahí el Espíritu Santo obró el milagro que fue encarnado, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios, el Hijo de Dios llegó a este mundo para salvar el mundo. Vive Jesús, el Señor. Llegó en un pesebre, en los brazos de su madre. Llegó y el mundo no lo reconoció. Llegó a este mundo para salvarlo. Y el mundo desde el primer momento sabemos de que trataron de matarlo, el rey Herodes mandó a matar a todos los niños buscando al Hijo de Dios, buscando el rey de los judíos. El Dios hecho hombre había llegado para salvar el mundo. Muchos meditan ese misterio y yo creo que puede tardar toda una vida y todavía no captamos la grandeza de lo que sucedió. Que Dios entra en su creación. Una vez me relataron una historia tratando de ayudarme a comprender eso, yo me acuerdo hace muchos años atrás. Y se relató de una familia que caminaba por la autopista, mamá y papá y dos hermanos. Y pues estaban caminando por la autopista, los dos hermanos, como son los pequeños niños, se adelantaron, corrieron adelante. Estaban en la orilla y mamá y papá atrás. Y de repente escucharon sirenas, escucharon mucho ruido y voltearon y vieron a mamá y papá tirados en el piso. Habían sido atropellados. Esos dos niños se detuvieron ahí, no tenían más familiares y vieron lo que pasó con mucha angustia, con mucho temor, con mucha agonía, mucha tristeza. Y el hermano mayor abraza al hermano menor y trata de dar valentía al hermano mayor, al pequeño. Y trataron de sobrevivir los dos y tuvieron que vivir bajo un puente. Bueno, este es el cuento que me estaban relatando. Se vivían bajo ese puente y en extrema pobreza y como se pudo, el hermano mayor trató de cuidar al pequeño. Finalmente rentaron a un cuarto pequeño, pues con las cosas básicas para vivir. El hermano mayor se esforzaba mucho para dar una calidad de vida a su hermanito. Pero el hermanito chiquito estaba tan triste y tan enojado
que todo el tiempo se quejaba de por qué era posible, de que eso hubiera pasado con sus papás y que estaban viviendo en la pobreza y por qué Dios permitía eso y cada vez más se llenaba con más rencor y más odio, se enojaba con la iglesia, se enojaba con Dios, se enojaba con todo el mundo y en ese enojo se empezó a drogarse, se empezó a emborrachar y el hermano mayor ya no sabía qué hacer. Él intentó darle calidad de vida, de amarlo como pudo, de dar el tiempo que pudo para él. Y viendo a su hermanito perderse cada vez más en la droga, en el alcohol, pues se desesperaba. Pues un día el hermano menor entró en una cantina y pues borracho y todo, pues agarró una arma y en una pelea pues mató a alguien. Y vino a la casa corriendo con sangre cubriendo su ropa. Y le explica a su hermano mayor lo que había hecho. No tardaba mucho tiempo y ya empezaban a tocar la puerta porque había muchos testigos que vieron lo que sucedió. Y entonces el hermano mayor, tratando de proteger al pequeño, le dijo, mira, no digas nada, vamos a cambiar ropa, dame tu ropa y tú toma mi ropa. Y entonces finalmente el hermano mayor abre la puerta y estaba cubierto en sangre. Y toda la gente decía, es él es el asesino. Y entonces toman el hermano mayor y lo llevan preso. El hermano mayor pagó el precio para liberar a su hermanito. El hermano pequeño pues vio que le dieron condena de muerte. Y efectivamente mataron a su hermano mayor y se sintió tan culpable por su crimen, por lo que él había hecho, su hermano mayor murió. Pues eso provocó en él un arrepentimiento, una conversión plena. Se sintió que para toda la vida no había nada que podía hacer para pagar el precio, ¿no? Para enmendar el daño. Su hermano mayor se había muerto para liberarlo del castigo. Pues de esa forma, nuestro hermano mayor Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, viendo de que estábamos separados de Dios, viendo que estábamos condenados a vivir esclavizados a Satanás, a la muerte, encadenados, sin vida, sin alegría, esclavos a nuestros caprichos, esclavos a nuestras inclinaciones naturales. El Hijo de Dios veía con sufrimiento de que nosotros, el Hijo mayor, estábamos sufriendo. Y llegó el momento que Él pagó el precio por nosotros. Él murió en nuestro lugar. Él tomó, como si fuera en ese relato, esa ropa cubierta de sangre. Aunque Él era sin pecado, el Hijo de Dios, Él murió para salvarte a ti y salvarme a mí. Él dio su vida pagando el precio para reconciliarnos con Dios. Él pagó el precio por nuestro pecado. Vamos a escuchar en Apocalipsis capítulo 5, donde se habla del Cordero de Dios en el Antiguo Testamento. Hasta ahora estamos escuchando términos como Alfa y el Omega, la palabra de Dios, el verbo de Dios, y ahora vamos a ver el Cordero de Dios. Ustedes saben que los judíos siempre sacrificaban, siempre llevaban un cabrito, un corderito, sin mancha para ofrecerlo en lugar de los pecados, ¿se acuerdan? Y una vez al año el sumo sacerdote impuso manos, derramaba sangre de ese sacrificio y como que depositando todos los pecados del pueblo de Israel sobre ese cabrito lo mandaba al desierto. Simbólicamente podemos saber que Jesús recibió sobre Él todos nuestros pecados, de toda la humanidad, de todos los que vivieron antes de nosotros, todos los presentes, todos los futuros, todo el precio del pecado sobre el Cordero de Dios.